están? Mi nombre es María René Herrera y bueno, soy docente en IDRAED, en la carrera de Estética Corporal, Wellness Spa, y también doy clases y capacitaciones respecto a todo lo que es masaje corporal, descontracturante, relajante, y el uso de algunos masajes con accesorios como maderoterapia, cañas, piedras calientes y frías. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que es súper interesante, que es el ver cómo está conformado nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos a aprender a ver ahora no aprender, sino recordar, porque todo esto lo sabemos ya, seguramente muchos de ustedes lo han estado o lo revisaron quizás en la escuela o en la secundaria, y es nada más que refrescar. El hecho de ver cómo está constituido nuestro cuerpo y los elementos anatómicos que nosotros como profesionales del área de la estética y del masaje tenemos que conocer y recordar, tenerlos presentes como para que nuestros tratamientos vayan enfocados a ellos. ¿Sí? Hay una parte importante de la anatomía que es la piel, que se toma en otro tema, y hoy vamos a ver un poquito lo que es la osteología. Bueno, vamos a empezar diciendo que la osteología es el estudio de los huesos y que en el cuerpo humano existen 206 huesos. Estos huesos están divididos, 8 huesos en el cráneo, 14 en la cara, 6 en el oído y un hueso hioides que se encuentra también dentro del cráneo. Estos huesos en este tema no los vamos a tocar porque vamos a ver hoy todo lo corporal. Vamos a ver luego la columna vertebral que tiene 26 huesos, el tórax que tiene en total 25 huesos, los miembros superiores y los miembros inferiores, que tienen 64 huesos en los miembros superiores y 62 huesos los miembros inferiores. Vamos a empezar entonces por lo que es tórax, ¿sí? Como en la escuela, cabeza, tórax o tronco, ¿se acuerdan? Extremidades superiores, inferiores. Bueno, vamos a hacer esa división más o menos y vamos a empezar por todo lo que es el tórax. Si hablamos de tórax, lo primero que voy a decir es columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por una serie de huesos que se llaman vértebras. Cada uno de estos huesos, que es chiquito, va articulado uno detrás del otro o uno debajo del otro. Si tomo en cuenta yo que veo la posición del ser humano de arriba para abajo, ¿sí? Del cráneo hacia los pies. Entonces, estos huesos tienen en el medio un canal. Entonces sería como una dona, un espacio así, ¿ven? Les muestro acá con las manos. Tengo las vértebras que tienen una cara anterior, una posterior con una apófisis espinosa, y el canal que se forma en medio tiene un propósito muy importante. Ese propósito es el de proteger la médula espinal, que es parte de nuestro sistema nervioso central y que tiene a su cargo muchos de los movimientos que tenemos en el cuerpo, que realizamos en el cuerpo, porque es la conexión entre el cerebro y nuestros músculos. Bueno, hay que decir también que la columna vertebral es una serie de huesos articulados entre sí, como les decía, que a su vez le dan la flexibilidad que necesita la columna para que yo pueda hacer movimientos, ¿sí? Esos movimientos van a ser flexiones, extensiones, rotaciones, lateralizaciones, ¿no es cierto? Todos los movimientos que yo hago, por ejemplo, cuando voy a un gimnasio. Para que estos movimientos sean posibles, mi columna vertebral, la mía, la de ustedes y la de todos los seres humanos, tiene 3 curvaturas.
esta que nosotros tenemos en un color rosa, que ustedes ven que se desvía un poquito para adelante porque estamos viendo el cuerpo en lateral. Bueno, esa se llama lordosis cervical y nos da la posibilidad de movimiento del cuello y la cabeza. Esta que va para atrás es una curva normal, curvatura normal de la parte dorsal que ven en verde en las imágenes. Esa se llama cifosis dorsal. Y como compensación de esta, yo tengo una lordosis lumbar, que es una curvatura hacia adelante de la columna, ¿sí? Para compensar esta dorsal que va hacia atrás, entonces la lumbar va hacia adelante, y la sacrocoxigia también va a tener una cifosis. Entonces yo tengo una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacrocoxigia. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque luego, cuando veamos músculos, vamos a ver que los músculos son los encargados de mantener estas curvaturas para que ninguna exceda el límite y no se convierta en una hiperlordosis o en una hipercifosis. Bueno, ahora veo una vista posterior de la columna, ¿sí? Y voy a poder ver entonces que esta columna en un adulto tiene 26 vértebras. Estas vértebras están divididas en 7 cervicales, que las tienen en color rosa acá, 12 dorsales, que están en color verde, se llaman también torácicas porque corresponden al tórax, 5 lumbares, que están en color azul, y tenemos 2 huesos que son en realidad una función de varias vértebras. El sacro, ¿sí? Que sería esta parte de acá, que es la fusión de 5 vértebras. Y el coxis, que sería la parte ya terminal de la columna vertebral, que es la fusión de 4 vértebras, que son mucho más pequeñas en tamaño y también en volumen. Entonces, si sumo todas estas, yo tengo 26 vértebras. Por la parte anterior y lateral de la columna vertebral, yo voy a tener, para terminar de conformar lo que es el tórax o toda la parrilla costal, ¿sí? Unas costillas y voy a tener un esternón. El esternón es este hueso anterior que vemos que es como un triángulo súper alargado, ¿sí? De base ancha superior y de vértice muy, muy finito inferior. Entre las vértebras y el esternón, que es este hueso que nosotros tenemos acá adelante, voy a mover un poquito la cámara para que ustedes me vean. Cuando yo toco acá en medio del cuello y sigo para abajo en el tórax, ese es el esternón, ¿sí? Entonces, entre la columna vertebral y el esternón, tengo las costillas. Vale decir que las costillas serían una unión, un medio de unión entre la columna vertebral y el esternón. ¿Cuántas costillas tengo? Bueno, tengo 7 pares de costillas verdaderas que las tienen acá pintadas de rojo y se llaman verdaderas porque tienen una unión directa de articulación, si ustedes ven acá, con el esternón. Tengo luego 3 pares de costillas falsas. Estas costillas falsas son estas verdes de acá, que se llaman falsas porque si ustedes se fijan bien, necesitan de un cartílago muchísimo más largo para articularse con el esternón. Entonces, esta articulación sería una articulación falsa porque no se une directamente hueso con hueso, sino que necesita de un cartílago muy prolongado. Y finalmente tengo 2 pares de costillas flotantes, que son estas que ustedes tienen en azul, que como ven en la imagen, quedan sin articular con el esternón. ¿Por qué quedan sin articular con el esternón? Porque son costillas que nos van a servir cuando yo hago la inspiración, ¿sí? Meto aire, expando mi tórax y las costillas me dan esa posibilidad de que el diafragma también se contraiga, ¿no es cierto? Y todo mi tórax se expanda cuando yo inspiro y se contraiga cuando yo expiro. Entonces, si hago
mis costillas flotantes se están moviendo y esa es en realidad su función. Bueno, son entonces 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes, lo que haría un total de 24 costillas, 12 de cada lado. Ahora, el miembro superior, que se va a adherir de cierta manera al tórax que vimos ahora. Está conformado por una escápula u omóplato, que es el hueso que yo toco cuando llevo la mano para atrás, ¿sí? Tengo una clavícula que está por delante, que es este huesito muy delgado que yo también puedo tocar hasta que se une con el esternón. Tengo el húmero, que es el hueso más largo del brazo, el cúbito y el radio. A veces surge una confusión en cuanto a la ubicación. ¿Dónde está el cúbito? ¿Dónde está el radio? ¿El radio es externo? ¿Es interno? Bueno, hay un ejercicio muy facilito como para que ustedes recuerden la ubicación del radio, ¿sí? Yo pongo mi mano en cualquier posición que la ponga, siempre voy a ver que el radio está al mismo lado que mi dedo pulgar, ¿sí? Entonces, si yo pongo la mano así, o la pongo así, o la pongo así, sé que el radio está siempre del lado del dedo pulgar. En posición anatómica estaría externo, como en la figura de acá. Eso es una técnica como para recordar, ¿sí? Tengo entonces el radio y el cúbito, que sería interno. Tengo 8 huesos del carpo, que son estos que están justo a continuación de la muñeca. 8 huesos metacarpianos, que son los que van a formar parte de mi mano antes de los dedos. Y tengo 14 falanges, ¿sí? 3 falanges de cada dedo en los 4 últimos dedos y solamente 2 falanges en el dedo pulgar. Suman un total de 14. El esqueleto de la mano está formado por varios huesos que solamente los vamos a nombrar, ¿sí? No los vamos a estudiar a profundidad, pero sí vamos a recapitular o recordar que tenemos huesos en el carpo, ¿sí? Los huesos del metacarpo, que son 5, y las falanges que se dividen en proximales, medias y distales. Proximal, lo que está cerca de la mano misma, de la palma de la mano, la falange media, que es la que se encuentra justo en medio, y la distal, que sería donde encontramos la uña de cada dedo, ¿sí? Entonces habíamos dicho que son 14 en cada mano, como para recordarlo. Ahora, el miembro inferior, yo tengo también una serie de huesos, ¿sí? Empezando primero por el coxal o ilíaco. Si yo en este momento les diría a ustedes que pongan la mano en la cintura, seguramente muchos de ustedes llegarían a tocar con la mano la articulación, o más bien el hueso coxal o ilíaco, la parte superior de este hueso, ¿sí? Que forma parte del miembro inferior. Entonces tengo un hueso coxal o ilíaco, tengo el hueso fémur, que es el más largo de todo el cuerpo, tengo una tibia y un peroné. Otra vez, a veces hay confusión, nos surge la pregunta, ¿y la tibia es interna o es externa? ¿Dónde está? ¿Está para adentro o va para afuera? Y la tibia es interna. Es interna y como para recordarla voy a tratar de mirar o de recordar siempre dónde está el dedo gordo del pie. Bueno, al mismo lado donde está el dedo gordo del pie está la tibia, ¿sí? Y en la parte externa estaría el peroné. Entre el fémur y la tibia tenemos un hueso, que es uno de los más pequeños del cuerpo, que es la rótula, que forma parte muy importante de la articulación de la rodilla. Luego tendría ya lo que corresponde al pie, ¿sí? Que serían los huesos del tarso, que son 7, que vienen a continuación del tobillo, 5 metatarsianos y 14 falanges, porque igual que en la mano, el dedo gordo tiene solamente 2 falanges, ¿sí? Sumando 14 por cada pie. Entonces, el miembro inferior yo tendría
el hueso coxal o ilíaco, que es el que toco cuando me toco la cintura, el fémur, que es el más largo, que va a formar mi muslo, tengo la tibia, que es interna, el peroné, que es externo, la rótula, y tengo el tarso, el metatarso y las falanges. Ahora el pie está conformado por varios huesos pequeños, ¿sí? Los huesos del tarso, que como ustedes ven acá son 7, que los tienen mencionados ahí, se los dejo para que los lean luego con calma. Los huesos del metatarso, que son 5, que se los nombra así por su número, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, igual que los huesitos del metacarpo, y las falanges que se dividen igual que en la mano en proximales, las que están cerca a la articulación del tobillo, medias, las que están en el medio, y distales serían donde se encuentran ubicadas las uñas de los dedos del pie. Bueno, habiendo hecho un repaso de lo que son los huesos y recordando un poquito, ¿no es cierto?, de lo que nosotros todos ya sabíamos, ya sabemos dónde están los huesos, quizás no recordábamos mucho de cuánto teníamos o cuántas costillas teníamos, o cuántas vértebras. Vamos a, entonces, con esto poder repasar. Eso en cuanto a los huesos del cuerpo, ¿sí? Ahora voy a compartirles otra vez la pantalla y vamos a buscar lo que es la artrología, para que ustedes puedan ver cómo yo trabajo o cómo recuerdo, ¿no es cierto?, las articulaciones del cuerpo para que podamos tenerlas en cuenta. Los huesos nos van a ayudar ¿a qué? A formar articulaciones. Esas articulaciones van a estar encargadas del movimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente ver esas articulaciones, cómo se llaman, qué movimientos tienen, ¿sí? Y en qué posición exacta del cuerpo están. Entonces vamos a empezar a compartir la pantalla y empezamos a hablar de artrología. Bueno, la artrología, como su nombre lo indica, ¿sí?, es una subdivisión de la anatomía que estudia las articulaciones. En el caso de nosotros, vamos a estudiar las articulaciones como las más grandes o considerar las más importantes del cuerpo. No vamos a tomar en cuenta las articulaciones más chiquitas, ni tampoco aquellas articulaciones que no conciernen a nuestro trabajo. Sí vamos a, como les decía, tomar en cuenta las más grandes, las más importantes, entre comillas, que son con las que nosotros podemos trabajar y con las que vamos a tener una relación directa en nuestro trabajo de estética y de masaje. Bueno, primero vamos a decir que la articulación es la unión o un punto de contacto entre dos o más huesos, y que la mayoría de las articulaciones, excepto las del cráneo y alguna otra que, por ejemplo, como vimos hace un ratito, esa fusión de las vértebras del coxis o del sacro, ¿no es cierto?, no permiten ningún movimiento, pero la mayoría de las articulaciones sí lo permiten. Vamos a ver entonces la clasificación de estas articulaciones. Yo tengo dos tipos de clasificación de articulación. Una en cuanto a su función, quiere decir esto, el grado de movimiento que me permiten. Y otra en cuanto a su estructura, ¿sí? Esto quiere decir el tipo de tejido conjuntivo que se une o que une más bien a un hueso con el otro. Entonces, en cuanto a lo estructural, yo tengo articulaciones sinoviales, cartilaginosas y fibrosas.
Las sinoviales, como ven acá en la imagen, ¿sí? Son articulaciones que directamente van a ir a formar parte de las articulaciones más grandes del cuerpo y que tienen varios movimientos. Al tener la necesidad de tener movimiento en varias direcciones, lo que necesitan es un refuerzo. Entonces ese refuerzo lo da una cápsula sinovial, por eso reciben el nombre de sinoviales, ¿sí? Son siempre las que tienen cápsula, como las más importantes, que son la rodilla, la cadera, esas son articulaciones sinoviales. Luego tengo las articulaciones cartilaginosas, que son las que se unen por un cartílago, por ejemplo, el hueso ilíaco, ¿no es cierto?, con el pubis, ¿sí? Se unen a través de un cartílago simplemente. O lo que veíamos hace un ratito, si ustedes recuerdan, con en la parrilla costal, la unión de las costillas con el esternón, que es una articulación cartilaginosa, porque si recordamos, decíamos que las costillas falsas tenían un cartílago muy largo que se unía al esternón. Y finalmente tengo las fibrosas. ¿Qué son las fibrosas? Son las que se unen prácticamente hueso con hueso. Tienen apenas unas cuantas fibras, ¿no es cierto?, de cartílago que las unen. Y sería más o menos como la unión que hay entre la tibia y el peroné o el cúbito y el radio. Ahora, en cuanto a la función, ahí se me complican un poco más los nombres porque no están tan fáciles como cápsula sinovial, articulación sinovial, pero bueno, vamos a tratar de recordarlas, ¿sí? Tenemos en cuanto a la función, entonces, una definición entre sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Bueno, artrosis es fácil de como discernir, no es la patología, ¿sí? No tiene nada que ver con la enfermedad de artrosis, sino que es un término que se da a la articulación. Entonces, directamente, siempre que leamos artrosis, en este caso va a ser la articulación. Y ven ustedes que por delante va a ir otra palabra. Entonces dice di, an o sin. Entonces es fácil de recordar, ¿sí? Si dice sin artrosis, quiere decir que no tiene articulación, como con una cápsula, con cartílagos, con todo esto, ¿sí? Entonces serían las articulaciones que se llaman también sin condrosis, o sea, sin cartílago, y son articulaciones inmóviles. ¿Como cuáles? Como las que tengo yo en el cráneo, de un hueso con el otro, cuando se une el occipital con el temporal, ¿no es cierto? O con el parietal. Bueno, ese tipo de articulación que no tiene ningún movimiento, igual que las que habíamos visto antes del sacro, que están fusionadas prácticamente. Tengo luego las anfiartrosis. Si yo veo anfi, ¿sí?, quiere decir que tiene un pequeño movimiento. Hay movimiento, pero es muy cortito. Y esas son generalmente las articulaciones pequeñas de las vértebras, de los dedos, ¿sí? No se puede comparar, por ejemplo, esto que yo hago de mover mi dedo en su amplitud de movimiento, jamás va a ser como, por ejemplo, el movimiento del codo, ¿sí?, que tiene mucha más amplitud de movimiento, muchos más grados de movimiento. Esas son las anfiartrosis. Y finalmente, las diartrosis, ¿sí? Dia, que quiere decir que se mueve mucho, muchísimo. Y esas serían, por ejemplo, la articulación del hombro, de la cadera, la de la rodilla, el codo, la muñeca, que realizan varios movimientos en varios sentidos, ¿sí? Flexión, extensión. Yo puedo desviar mi muñeca, puedo inclusive hasta dar una vuelta completa en un sentido y en el otro. Esas son entonces las diartrosis, ¿sí?, las que tienen un amplio movimiento dentro de la articulación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, parece difícil, pero no es tanto. Sin artrosis quiere decir sin articulación, son articulaciones inmóviles. Anfiartrosis, un movimiento corto, pequeño, como las de la columna vertebral, por ejemplo, ¿sí? Y las diartrosis, que son las que permiten
amplios movimientos, pero además de que esos movimientos son amplios, también son en varias direcciones. ¿Sí? Son las diartrosis, entonces. Vamos a empezar a ver articulación por articulación de las más grandes. Voy a ver entonces primero la articulación del hombro. Esta que yo puedo tocarme acá, ¿no es cierto? Y es una articulación de tipo sinovial porque tiene una bolsa sinovial y diartrosis porque tiene amplios movimientos. Dentro de las superficies articulares, cuando hablo de superficies articulares, estoy hablando de los huesos que la conforman. Entonces, ¿quiénes me conforman la articulación del hombro? Básicamente el húmero con su cabeza y la cavidad glenoidea que corresponde a la escápula u omóplato. ¿Sí? Esos dos huesos entonces formarían principalmente lo que es la articulación del hombro. ¿Qué movimientos realiza el hombro? Bueno, tiene casi todos los movimientos, ¿sí? Tiene la flexión y la extensión. La flexión, que es llevar el brazo así como adelante, ¿entienden? Llevar el brazo adelante, ¿sí? Así. La extensión, que sería llevar el brazo para atrás. Yo me pongo un poquito de lateral para que ustedes vean. Eso es extensión de hombro. Tiene luego la abducción y la aducción. ¿Sí? Acá para que no les surja una confusión, ven que la abducción se escribe con una B larga antes de la D, entonces yo la voy a como deletrear y la voy a pronunciar como abducción para que ustedes puedan hacer una fácil diferenciación con la aducción, ¿sí? Porque a veces cuando pronunciamos rápido, abducción y aducción suenan casi lo mismo. Entonces, la abducción sería el hecho de abrir el brazo, ¿sí? Como tratar de tocar con el codo mi cabeza. Y la aducción es el camino de retorno, acercar mi brazo hacia mi cuerpo. Lo tienen acá en la figura, ¿sí? Entonces son abducción y aducción. Y luego tiene rotaciones, una rotación externa y una rotación interna. Pero para que las rotaciones en el hombro se noten, yo voy a bajar la cámara un poquito ahí, yo necesito que mi codo esté flexionado a 90 grados, mi pulgar esté neutro, y cuando giro para afuera, esa sería una rotación externa del hombro. Y cuando giro el pulgar para adentro, rota mi hombro hacia adentro. Sería una rotación interna. Entonces, miren, yo flexiono el codo a 90 grados, ¿sí? Pongo el pulgar neutro, toco mi hombro, les pido que lo hagan ahora junto conmigo, ¿sí? Toco el hombro para que ustedes se den cuenta. Entonces, llevo el pulgar hacia afuera, mi articulación gira, rota hacia afuera. Y cuando llevo el pulgar hacia adentro, mi articulación hace una rotación interna. Fácil de darnos cuenta. Y además el hombro tiene un movimiento que es la suma de todos los movimientos anteriores, que se llama circunducción, que es como una vuelta completa. Ahora, no sé si ustedes alguna vez jugaron o practicaron con el hula hula. ¿Sí? Lo primero que nos hacen hacer, por lo menos a mí me hacían hacer en la escuela, con el hula hula, era darle vueltas con la mano, ¿no es cierto? El hombro todo extendido así, el brazo todo extendido, y yo daba vueltas y vueltas. Bueno, esta vuelta completa del hombro que yo hago con el hula hula es la circunducción, que es esta figura que ustedes tienen acá abajo en la diapositiva. Entonces, repaso. La articulación del hombro está formada por el húmero y la escápula, ¿sí? Y tiene básicamente 6 movimientos. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Si sumo todos estos movimientos, estaría haciendo una circunducción. El codo.
el codo, que está formado por 3 articulaciones en realidad, ¿sí? La articulación húmero-radial, o sea, se une el húmero con el radio, húmero-cubital, porque se une con el cúbito, pero además la unión del radio con el cúbito, que sería la articulación radio-cubital. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial, porque tiene una bolsa que lo recubre con líquido adentro. Es una diartrosis porque realiza varios movimientos que tienen una muy grande amplitud. ¿Cuáles son sus superficies articulares? Como decíamos, el húmero en su parte distal, ¿sí? Y el cúbito y el radio en sus extremos proximales. ¿Qué movimientos realiza el codo? El codo realiza flexión y extensión. Y estos deben ser como los movimientos más conocidos del mundo, ¿sí? Porque cuando yo realizo, por ejemplo, un ejercicio para bíceps o para tríceps, ¿no es cierto? Lo que yo hago es flexionar el codo y luego lo extiendo. Lo flexiono y lo extiendo. Entonces, flexión, acercar la mano hacia el hombro, y extensión, alejar la mano del hombro. Flexión y extensión. Son como los movimientos más conocidos del codo, ¿sí? Aunque uno no sepa nada de artrología, ni de osteología, ni de miología, siempre sabe que es la flexión de codos, ¿no es cierto? Porque alguna vez que fue al gimnasio, al hacer con las mancuernas, lo que hacemos es flexión y extensión de codo. Bueno, pero además de esto, ¿sí? El codo tiene 2 movimientos que son rotacionales. Pero para realizar estos movimientos, otra vez el codo tiene que estar a 90 grados en el cuerpo y adherido al cuerpo, ¿sí? Entonces, ven el pulgar ahí, 90 grados, pulgar ahí, ¿sí? Cuando yo llevo para afuera, al mismo tiempo que rota mi hombro, lo que estoy haciendo es una supinación, se llama, que en realidad es una rotación externa, y cuando voy del medio para adentro, estoy haciendo una pronación o rotación interna. Entonces el codo tiene flexión, extensión, supinación y pronación, ¿sí? Para que se lo acuerden, supinación es como cuando yo voy a pedir algo a alguien, ¿sí? Extiendo la mano así, la giro para afuera. Y cuando voy a, por ejemplo, saludar a alguien así, golpeando la mano, ¿no es cierto? Lo que yo hago es una pronación, muestro el dorso de mi mano. Pongo el dorso de la mano para arriba. Bueno, la otra articulación que yo tengo entonces es la muñeca. La muñeca, que está formada por otras 3 articulaciones. La radiocarpiana interna, radiocarpiana externa, ¿no es cierto? Y, o la radiocarpiana general, y luego la radiocarpiana interna y la radiocarpiana externa. Es una articulación también sinovial, condilia, y las superficies articulares que tiene son el radio, el cúbito, y 3 huesos del carpo, ¿sí? ¿Cuáles son esos huesos? El escafoides, el semilunar y el piramidal. Sus movimientos son flexión y extensión, y abducción y aducción. Si yo pongo la mano así y trato de acercarla al antebrazo, va a ser flexión. Cuando trato de acercarla al dorso del antebrazo, va a ser extensión, ¿sí? Y para la abducción yo tengo que verla en este sentido. Sí, tengo que ver o el dorso o la palma. Ustedes van a ver ahora la palma mía. Y cuando hago para afuera, estoy haciendo una abducción. Y cuando hago para adentro, una aducción. En algunos libros, si ustedes van investigando un poquito más, en algunos libros de anatomía, esto se llama desviación cubital, porque voy hacia el cúbito, y desviación radial, porque me acerco al radio. Es exactamente lo mismo. Bueno, y las articulaciones de la mano, que serían la sinovial y condilia en cuanto al tipo de articulación.
Las superficies articulares son todos los huesos de la mano, ¿sí? Los huesos del carpo, todos, los huesos del metacarpo, todos, y todas las falanges. Movimientos en la mano, muchísimos, pero los más importantes son la flexión y la extensión de dedos, ¿sí? La aducción, que sería el acercamiento, y la abducción de los dedos, ¿sí? Aducción, acercar, abducción, alejar, y la oposición del pulgar con los otros dedos, que nos hace posible diferentes tipos de prensión. Yo traje algunos elementos acá, como para que ustedes vean los tipos de prensión que yo puedo ejecutar, ¿sí? Los voy a acercar un poquito para que ustedes puedan ver. Entonces tengo, por ejemplo, ¿sí? Si a mí me dan a sujetar esto y alguien me lo pasa, ¿no es cierto? Yo puedo sujetar así, con toda la mano, haciendo oposición de mi pulgar con todos los otros dedos. Si me pasan un objeto más pequeñito, yo puedo tomarlo así, de esta manera, haciendo oposición de mi pulgar con uno o dos dedos, ¿sí? Si me pasan un objeto que tiene una estructura que es móvil, entonces yo puedo sujetar ahí, oponiendo mi pulgar a todos los otros dedos, ¿sí? O si me pasan, por ejemplo, una sola hoja de papel, ¿sí? Ahí, si me la pasan una sola hojita de papel, yo puedo sujetarla con mi pulgar y un solo dedo, ¿no es cierto? Sea cual sea, un solo dedo. Entonces esos son como todos los tipos diferentes de prensiones. Y hay una más que sería la prensión grosera o a manos llenas, que es como cuando yo agarro una pelota, ¿sí? La sujeto con toda la mano. Esos son los movimientos entonces de miembro superior. Voy a volver un poquito atrás, simplemente para decirles que la función de las articulaciones, además de los movimientos, es la división de nuestro cuerpo en segmentos. ¿Sí? Entonces yo tengo hombro, codo y muñeca, que me van a dividir a mi cuerpo, o al miembro superior, perdón, en tres segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos? Son brazo, antebrazo y mano. ¿Sí? ¿Por qué hay que como repasarlo y a veces recalcarlo con los pacientes? Porque a veces viene un paciente y dice, ay, no sé, por ejemplo, tengo flacidez, ¿no? ¿Dónde tienes flacidez? Ay, yo en toda mi mano. Cuando en realidad la flacidez la tenemos en el brazo, ¿sí? Entonces, las articulaciones lo que también hacen es delimitarnos los segmentos. Entonces, en miembro superior, yo tendría entre el hombro y el codo, el segmento que se llama brazo. Entre el codo y la muñeca, el segmento que se llama antebrazo. Y todo lo que está por debajo de la muñeca es la mano. Bien, dicho esto, pasamos a miembro inferior. En miembro inferior tengo la articulación de la cadera. Todo el mundo sabe dónde está ubicada su cadera, porque alguna vez le dolió, alguna vez aumentó, el famoso pantalón de montar, ese que se pone ahí, justo sobre esta articulación que odiamos tanto las mujeres, ¿sí? O a veces que decimos, ah, no sé, subí de peso, me puse a trotar y me duele tanto la cadera. Bueno, sabemos dónde está ubicada, pero quizás lo que no nos acordábamos es que esta articulación de la cadera es de tipo sinovial, ¿sí? Y es también una enartrosis. ¿Qué superficies articulares tiene la cadera? Principalmente la cavidad cotiloidea del coxis, ¿sí? O hueso ilíaco, y la cabeza del fémur. ¿Qué movimientos hace la cadera? Bueno, acá les tengo el dibujito acá puesto, ¿no es cierto? Para poder orientarnos, ¿sí? Y lo que hace la cadera es la flexión, que sería tratar de acercar el pie hacia el abdomen.
la extensión, que sería el camino de retorno a la línea media. Muchas veces cuando nosotros vamos al gimnasio queremos trabajar glúteos, seguro que les ha pasado a ustedes, nos dicen, damos pataditas para atrás, ¿no? Bueno, vamos a suponer que mi hombro es mi glúteo, ¿sí? Y damos pataditas para atrás, damos pataditas para atrás, ¿sí? Y en realidad eso sería una hiperextensión, ¿sí? O sea, va más allá de lo que la articulación me permite. En el caso de la cadera, entonces, la extensión sería el camino de retorno de la flexión, nada más. Tengo luego la abducción, que es separar la pierna literalmente, ¿sí? Y la aducción, que es acercarla. Y luego tengo las rotaciones, ¿sí? Rotación externa y rotación interna. Para que la cadera gire, acá sí, necesito que la rodilla esté extendida. Entonces, cuando la rodilla está extendida y todo el miembro inferior gira para adentro, ¿sí? Mi cadera va a hacer una rotación interna. Y cuando la rodilla está extendida y todo el miembro gira para afuera, va a ser una rotación externa, que están acá en los dibujitos, ustedes lo tienen como para repasarlo. Sería interesante si ustedes en su casa, yo acá porque tengo poco espacio, no puedo hacer todos los movimientos, pero sería buenísimo que ustedes en casa se pongan de pie y traten de imitar estos movimientos como para poder grabárselos, ¿sí? De todas formas, flexión siempre va a ser para adelante, extensión para atrás, abducción abre, separa, ¿no es cierto? Aducción cierra y las rotaciones giran hacia afuera o hacia adentro. Entonces, a ver si alguno tiene la posibilidad, se pone de pie en casa y empieza a realizar los movimientos para que ustedes puedan sentir cómo se va moviendo esa articulación. Bueno, la articulación de la rodilla. Esta que a muchos de nosotros, con el paso de los años, empieza como a resentir y a dar algunas molestias por ahí. Está formada por dos articulaciones, la femorotibial, o sea, quiere decir del fémur con la tibia, y la femoropatelar, quiere decir el fémur con la rótula. Entonces, es una articulación sinovial, también de tipo diartrosis, ¿sí? Y está formada por los cóndilos femorales, las cavidades glenoideas de la tibia, la rótula y los meniscos. Ahora acá, los meniscos son súper importantes, no son huesos, son cartílagos, son estructuras cartilaginosas muy densas, ¿sí? Igual que los discos de la columna vertebral, tienen esta misma contextura, esta misma formación de tejido fibroso. Y lo que hacen los meniscos es, primero, ayudar a que el fémur quepa bien sobre las cavidades de la tibia. Pero lo más importante es que amortiguan el peso de todo nuestro cuerpo que recae sobre la rodilla. Entonces, son súper importantes dentro de la articulación de la rodilla. ¿Qué movimientos realiza la rodilla? Flexión y extensión son los principales, ¿sí? La flexión, que sería como acercar el talón hacia el glúteo. Esa es la flexión. Y la extensión es como cuando yo estoy jugando y doy una patada a la pelota, ¿sí? Una patada es en realidad una extensión de rodilla. Y finalmente la abducción y la aducción, que se realizan en unos grados muy chiquititos, que en uno de los casos no llega ni a 10 grados y en el otro apenas a 18 grados, muy chiquitito. Muchos autores, por lo tanto, no los toman en cuenta. Algunos autores de anatomía, como Testit, por ejemplo, mencionan solamente el movimiento de flexión y de extensión, porque los otros son tan pequeñitos que no los toman en cuenta. Bueno, vamos terminando ya con las articulaciones, ¿sí? La última, o una de las últimas que vamos a ver, es la articulación del tobillo. Y esta articulación es de tipo sinovial y diartrosis, y está formado por la tibia, el peroné, y este hueso que es el astrágalo, que en realidad es
el hueso que articula todo el pie junto con la tibia y el peroné. ¿Qué movimientos realiza? ¿Sí? Una flexión plantar y una flexión dorsal. Se llaman también plantiflexión y dorsiflexión, o algunos autores lo que le dicen es simplemente flexión cuando trato de acercar a mi pierna y extensión cuando lo alejo, ¿sí? Por ejemplo, pararme de puntita de pie sería realizar una extensión, o lo mismo que decir flexión plantar. Cuando yo me pongo en puntita de pie, lo que hago entonces es una extensión en el tobillo. Y bueno, las articulaciones del pie, que son las últimas que vamos a ver, que son todas estas que tienen mencionadas ustedes acá, que son sinoviales de tipo diartrosis, que está formado por todos los huesos del tarso, todos los huesos del metatarso y las falanges. ¿Qué movimientos hacen? Uno que se llama supinación, que es como rotar el pie hacia adentro, ¿sí? Otro que es la pronación, que es rotar el pie hacia afuera. Y finalmente la aducción y la abducción, ¿sí? Que tienen ahí en la imagen. Ahora, como en el miembro superior, en el miembro inferior también las articulaciones me van a delimitar los segmentos, ¿sí? El segmento que está entre la cadera y la rodilla se llama muslo. Y el segmento que está entre la rodilla y el tobillo se llama pierna. Y lo que está por debajo del tobillo, todo esto que vemos acá en la imagen, es pie, ¿sí? Otra vez, recalcamos esto porque a veces viene el paciente y dice, ay, no, yo tengo, por ejemplo, ¿no? Celulitis, pero tengo en toda la pierna. Y cuando vamos a evaluarla, en realidad la celulitis está en el muslo, ¿no? Y las personas decimos siempre, ay, me duele la pierna, y en realidad nos duele el muslo, ¿no? ¿No les ha pasado alguna vez que dice, me duele la pierna cuando en realidad duele el pie? Entonces, para evitar estas confusiones, recalcamos esto de los segmentos. Entre la cadera y la rodilla está el muslo, entre la rodilla y el tobillo está la pierna, y por debajo del tobillo está el pie. Bueno, espero que no los esté cansando demasiado. Esperemos que no. Habíamos visto entonces, ¿no es cierto?, lo que es huesos. Habíamos visto lo que es articulaciones, ¿sí? Vimos entonces que los huesos son importantes. ¿Por qué? Porque además de protegernos ciertas estructuras, como en el tórax, por ejemplo, que nos protegen los pulmones, el corazón y la médula espinal, ¿no es cierto? El abdomen, por ejemplo, todos los órganos que están en el abdomen, estómago, intestinos, todo esto, también nos van a servir para formar parte de las articulaciones. Y las articulaciones nos van a, dividir en segmentos el cuerpo, pero lo más importante es que nos van a permitir el movimiento en el cuerpo. Entonces, dicho esto, vamos a ver ahora a los encargados de que estas articulaciones se muevan. Los encargados de que estas articulaciones se muevan son los músculos. Si no hay músculos que se contraigan, las articulaciones por sí solas no se pueden mover. Entonces, acá completamos el combo, ¿sí? Es como hamburguesa, papita y gaseosa. Bueno, hasta ahora habríamos visto como la gaseosa y las papitas, y nos falta la hamburguesa, que es los músculos, ¿sí? Que son los músculos. Sería como lo más importante para revisar el día de hoy. Para hablar de los músculos, entonces, lo primero que vamos a decir es que el estudio de los músculos se llama miología, ¿sí? Que nos va a ayudar precisamente a determinar
cuáles son los músculos que tenemos en el cuerpo, dónde están ubicados, cómo funcionan. Todo esto que hablamos respecto a los músculos es parte de lo que llamamos miología. Bueno, si hablamos de músculos en el cuerpo humano, vamos a decir que el cuerpo humano tiene básicamente, es un conjunto, ¿no es cierto?, que llega a formar un sistema, ¿sí? Un sistema igual que el sistema digestivo, igual que el sistema respiratorio. ¿Pero por qué? Porque unos con otros se complementan, se conectan y cumplen una función en general. La principal función de los músculos va a ser la locomoción y la respuesta a diferentes estímulos, ¿sí? A ver, la locomoción quiere decir movimiento. Y cuando a mí me dicen movimiento, a veces puedo llegar a pensar uy, sí, caminar, correr, saltar, trotar, no sé, movimientos como más grandes en amplitud, o que realmente me lleven de un lugar a otro, ¿no es cierto? De un punto a otro punto final, de un punto de inicio a otro final, que es en realidad el concepto de locomoción. Sin embargo, para nosotros en el cuerpo humano, la locomoción también va a tener que ver muchísimo con movimientos mucho más pequeños en su realización. Entonces, si yo, por ejemplo, flexiono este dedo, ¿sí?, estoy haciendo una locomoción, estoy haciendo un movimiento del dedo. Puede no ser tan grande como caminar, correr o saltar, pero sí puede ser fundamental para el desarrollo de muchas actividades y principalmente de la respuesta a estímulos. A ver, si yo tengo, vamos a suponer, que este hisopo que tengo acá cerquita es una vela, ¿sí?, y yo me acerco, ¿no es cierto? Si yo no tengo la capacidad de respuesta de estos movimientos así pequeñitos, me quemo y me lesiono, me lastimo. Entonces, para evitar esas posibles lesiones, esos posibles daños en el cuerpo, lo que hace mi cerebro es mandar una respuesta a los estímulos que estoy recibiendo. Y esa respuesta, ¿quién la va a ejecutar? Los músculos. ¿Todos los músculos al mismo tiempo? No, ¿sí? Los que tienen que ver con la zona a la que está llegando el estímulo o los que tienen que ver con la locomoción o movimiento que yo voy a realizar en el momento. Entonces, ¿quién decide qué músculo se contrae, cuál se relaja? Básicamente el cerebro, el sistema nervioso central. Para hacer un redondeo, entonces, diríamos que la principal función de los músculos es el movimiento, sea grande o pequeño, sea de desplazamiento largo o de desplazamiento corto, ¿sí? Y que además también van a tener una función que es la respuesta a los estímulos. También tenemos que mencionar que el sistema muscular es, como les decía, un sistema, ¿sí?, en el que están relacionados más de 600 músculos. Así que si nos podríamos estudiar de pies a cabeza todo el sistema muscular, tendríamos que estudiar más de 600 músculos. No se asusten que ahora no se los vamos a pedir, no les vamos a pedir que sepan los 600 músculos porque, no sé, yo creo que no hay un ser humano que tenga como en el cerebro los 600 músculos en la memoria, como tomando en cuenta su origen, su intención, su acción y dónde se encuentran y todo esto. No. No se preocupen que ahora vamos a ir recordando como los más importantes, pero no porque tengan una importancia unos sobre los otros, sino porque son importantes para nosotros en cuanto a la realización de nuestro trabajo, ¿sí? La aplicación de la aparatología o de un determinado masaje o un determinado movimiento que a mí me interesa dentro de lo que es nuestra profesión. También hay que decir que este sistema muscular en conjunto pesa más o menos un aproximado de entre un 40 y un 60% del peso corporal de toda persona. Esto siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta una persona con, a ver, el peso y la estatura normal, ¿no es cierto? Que sea una persona
de una normoconfiguración que no tenga sobrepeso ni un bajo peso, porque si la persona tiene muy bajo peso, seguramente los músculos van a pesar muchísimo más que ese 60%, y si una persona tiene obesidad o sobrepeso, el sistema muscular pesará muchísimo menos. El tejido adiposo, por supuesto que va a ir a abarcar un poco más de ese peso, ¿sí? Entonces, pesa entre un 40 y 60% del peso corporal, siempre y cuando tome una persona que está en una contextura normal. ¿Qué características tienen esos músculos? A ver, lo primero es que vamos a decir que tienen excitabilidad. ¿Qué quiere decir excitabilidad? Quiere decir que precisamente lo que hablábamos hace un momentito, ¿sí? Que mis músculos van a responder a un estímulo, nervioso, y ese estímulo nervioso lo que va a hacer es estimular al músculo. Entonces, excitabilidad sería como un sinónimo de estimulación. Tiene entonces la capacidad de recibir, pero además de responder a esos estímulos. Tiene luego la capacidad de contractibilidad. ¿Cómo responde al estímulo? Contrayéndose, ¿sí? Entonces la contractibilidad es eso, es la capacidad de contraer las fibras y acortarse. Luego tenemos la elasticidad, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace la elasticidad? La elasticidad en realidad lo que hace es que una vez que el músculo se contrajo y se acortó, la elasticidad le permite recuperar otra vez su forma, volver hasta la longitud normal sin que sufra daño y sin además involucrarse ni quitarle tiempo al tiempo de la contracción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos uso de la elasticidad del músculo, esperamos a que el músculo termine de contraerse y una vez que se contrajo, recién se va a recuperar su forma, su longitud normal, ¿sí? Luego tiene la extensibilidad, que es amiga inseparable de la elasticidad. La extensibilidad quiere decir que el músculo es capaz de extenderse, inclusive algunas veces a más longitud de lo normal, ¿sí? En lo que generalmente nosotros hacemos cuando hacemos la elongación o el stretching. Vieron que a veces nosotros vamos al gimnasio y hacemos cardio, hacemos pesas, musculación, y cuando terminamos todo este ciclo, ¿qué nos dicen los instructores o los profesores? ¿No? Nos dicen, bueno, una colchonetita al piso y vamos a empezar la elongación, ¿sí? Sumamente importante. ¿Por qué? Porque si el músculo que se contrajo, sobre todo si es con adicional de peso, yo no hago uso de esta extensibilidad, ¿no es cierto? No estiro las fibras hasta que me llegue al límite de elasticidad, ese músculo se puede quedar contraído en algunas fibras y luego eso me va a dar una patología como por ejemplo las contracturas musculares, ¿sí? Entonces, ¿qué características cumplen los músculos? La excitabilidad, que es recibir y responder los estímulos. ¿Cómo los responde? Mediante la contracción. Tiene contractibilidad. Una vez que la contracción se llevó a cabo, hago uso de la elasticidad y la extensibilidad para recuperar la longitud normal del músculo. Ahora, yo les estoy hablando acá como si el estímulo sería solamente de por ejemplo, una contracción, ¿no es cierto? Como que alguien me dio una orden y yo mueva, o no sé, me aparezca por detrás un perro ladrando y yo voy corriendo para escaparme del perrito. Pero no es solamente eso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, también cuando hacemos un masaje, estamos estimulando, estamos excitando el músculo para que se tonifique. ¿Cómo me responde? Con una contracción que probablemente no tenga nada que ver con
el movimiento como tal, pero sí con el aumento de tensión, ¿sí? O puede ser que yo, por ejemplo, con la aparatología también dé este estímulo al músculo. Los electrodos, obviamente que sí, ¿sí? Obviamente que sí. Pero también el resto de la aparatología que están formados por un campo electromagnético, como el electroporador, ¿no es cierto? O como el ultrasonido, que también nos puede ejercer un tanto de la excitabilidad sobre el músculo, nos va a dar respuesta a través de estas otras características también del músculo. Entonces es importante saberlo, saber que el músculo se excita y responde a ese estímulo contrayéndose y luego elongándose hasta llegar a su longitud normal. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver los músculos, ¿sí? Como les decía, no pretendemos en el instituto que ustedes se aprendan los 600 músculos de principio a fin, pero sí nos encantaría que vayamos teniendo en cuenta algunos que son como los más cotidianos en el uso durante nuestras sesiones, durante nuestro trabajo. ¿Cuáles son esos músculos? ¿Sí? Empezamos por los músculos del cuello. Los músculos del cuello son varios, dentro de los que se encuentran los supraioideos, los infraioideos, los escalenos y el esternocleidomastoideo, que a algunos nos cuesta pronunciar este nombre como tan largo, eh, que siempre nos los ponían cuando éramos chicos de trabalenguas. A mí mi abuelo me lo ponía como trabalenguas y tenía que repetir muchas veces rápidamente para ganarme un peso con el que antes compraba como 1.000.000 de caramelos y hoy no. Tenía que repetir rápidamente esternocleidomastoideo muchas veces sin equivocarme, igual que el superfragilístico estialidoso, hasta el día de hoy no me lo olvido. Así que si yo puedo decir esas palabras tan difíciles, seguramente ustedes también van a poder pronunciar esternocleidomastoideo. Y si no lo consiguen, no se preocupen, porque hay una sigla como para hablar del esternocleidomastoideo, que es el ECOM. Si en algún libro ustedes leen ECOM, o en alguno de nuestros apuntes, quizás, dice masajear, por ejemplo, el músculo ECOM, nos estamos refiriendo al esternocleidomastoideo. ¿Dónde empieza? ¿Dónde se origina el esternocleidomastoideo o ECOM? Se origina en el esternón y la clavícula. ¿Vieron acá? Donde les dije que se unen el esternón y la clavícula, ¿sí? En el cuello. Y se va a insertar en la curva superior del occipital. O sea que va hasta el occipital, ¿sí? Este músculo lo que hace es como función principal una inclinación de la cabeza para adelante, ahí, y un giro hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando y hago, por ejemplo, este movimiento de rotación, estoy trabajando con el ECOM o el esternocleidomastoideo de un lado más que del otro. Y también nos ayuda en la respiración. No sé si alguna vez les pasó que ustedes ven a una persona muy ansiosa o quizás ha tenido un shock nervioso que empieza como, además de aumentar el aleteo en el área de la nariz, empieza como a insuflar el cuello, ¿no? Es por la acción de este músculo que nos ayuda también en la respiración, sobre todo en la inspiración. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a ver como parte del cuello, tenemos el esternocleidomastoideo, que sería el ECOM. Paso directamente a tórax. ¿Sí? En tórax yo voy a ver pectoral mayor, pectoral menor, el subclavio, el serrato anterior, los intercostales externos e internos. ¿Por qué me interesan estos intercostales y por qué los nombro acá? Porque son sumamente importantes en cuanto a la respiración, ¿sí? Unos me ayudan en la inspiración y otros me van a ayudar en la expiración. Muchas veces
sobre todo las personas que hacen un masaje relajante o descontracturante lo sabrán, estos intercostales también se pueden contracturar. Y a veces el paciente dice, me fui al neumonólogo, me fui al cardiólogo, me fui al gastroenterólogo y no me da ningún resultado, no pasa nada porque yo cuando meto aire siento dolor. Cuando empiezo a comer un poquito de más, siento dolor entre las costillas. Y bueno, es en realidad una contractura en estos músculos, ¿sí? Que se puede tratar muy bien con un masaje luego. Hablando de los pectorales, tengo yo el pectoral menor y el pectoral mayor. Ahora, los pectorales vienen en capas, ¿sí? Sí, aunque ustedes no lo crean, como una cebolla. Uno está por encima del otro, ¿sí? Entonces es como que yo tengo un pectoral, ¿sí? Que es este, que es más chiquito. Yo traje dos elementos que son extremadamente diferentes en cuanto a tamaño, como para que ustedes puedan darse cuenta y observar, ¿sí? Tengo el pectoral menor y tengo el pectoral mayor que va cubriendo el pectoral menor, ¿sí? Así, lo que yo voy a ver es obviamente el pectoral mayor. Si retiraría este, estaría el pectoral menor ahí. ¿Sí? Yo cuando realizo mis tratamientos voy a palpar el pectoral mayor. El pectoral menor no, porque va a estar debajo del pectoral mayor. Sin embargo, cuando trabajo, por ejemplo, con aparatología, también voy a estar trabajando sobre el pectoral menor, aunque, por ejemplo, mis electrodos estén ubicados solamente en el pectoral mayor, o mi electroporador, o el equipo que yo utilice, ¿sí? Entonces, ¿dónde se inicia el pectoral mayor? El pectoral mayor se va a iniciar en la clavícula y en el esternón y en los cartílagos de las costillas sexta y séptima. ¿Ven? Todo esto de aquí que ven sería el origen. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en la corredera bicipital, que es esta parte del húmero. No es necesario que ustedes se aprendan como la corredera bicipital, el labio interno de la corredera, el externo, no. Aunque nosotros digamos que nace en la clavícula y el esternón y termina en el húmero, tenemos más que suficiente, ¿sí? Como ustedes ven, es un músculo que tiene una forma de abanico y que termina en el brazo. Su función es la aproximación, o sea, la aducción y la rotación medial del brazo. Tengo yo luego el serrato mayor. ¿Cuál es el serrato mayor? Cuando yo levanto la mano, ¿sí? Justo por debajo de la axila, toco, ese es el serrato mayor. Sumamente importante porque si trabajo, por ejemplo, levantamiento de busto y no trabajo sobre este músculo, mi resultado va a ser menos eficaz. ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? Nace en la cara externa de las porciones laterales, desde la primera hasta la octava costilla. En las costillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y dónde va? Se va hasta el tercio medio de la clavícula, ¿sí? Fija y deprime la escápula. ¿Qué quiere decir? Que lleva la escápula hacia adentro, como en contacto con las costillas. Pero es importante porque les decía, ayuda muchísimo en el trabajo del pectoral mayor. Los músculos del abdomen. Hemos elegido 3 como los más importantes. Por supuesto que hay muchísimos otros, pero los que a nosotros más nos interesan, ¿no es cierto?, sobre todo en el trabajo estético, son estos 3, que son el recto anterior y los oblicuos, ¿sí? El oblicuo interno y el oblicuo externo, o que se llaman también oblicuo mayor, ¿no es cierto?, este de acá, y el oblicuo menor, este. Nos vamos a ver más en detalle. El oblicuo mayor, ¿sí?, que es este que vemos el más grande, se origina en las últimas costillas y termina en la cresta ilíaca, ¿sí?, en el pubis y en la línea blanca. La línea blanca está acá,
es donde justo se une el pubis de un lado con el otro. ¿Qué acción tiene este? Flexiona el tronco y deprime la pared abdominal. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pongo dura la panza, el que más está trabajando en realidad es este oblicuo mayor. ¿Sí? Eso es lo que me hace. El oblicuo menor nace en el arco crural, en la espina ilíaca anterosuperior, que es este de acá, ¿sí? Y todo este arco, ven todo esto de acá, y se va a insertar en las vértebras lumbares. Entonces ven que viene de acá como hasta acá, formando toda la parte de la cintura. Por lo tanto, si yo quiero definir cintura, que es algo que nosotros trabajamos muchísimo, por ejemplo, en el masaje modelador y reductor, trabajamos formando la cintura. Estaría yo trabajando sobre estos músculos, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Tengo el otro, que es el más importante, quizás el más conocido, ¿no es cierto? Este es como el famoso, ¿sí? Yo diría, no sé, a ver, tan famoso como Moria Kazan, como Susana Jiménez, es un homólogo de estas divas, porque todo el mundo conoce el recto anterior del abdomen, todo el mundo quiere tenerlo como bien firme, bien marcado, ¿no es cierto? Y hay que decir que el recto anterior entonces es como el showman de la película, en el caso del abdomen, es un músculo par, porque viene uno de un lado y el otro del otro lado, ¿sí? Entonces es recto anterior derecho y recto anterior izquierdo. Está separado por la línea alba. ¿Ven ustedes acá esta línea? Uy, tengo que volver para atrás para que vean. Esta línea que divide a un músculo recto del otro se llama línea alba porque es una línea blanca. Y además lo cruzan de 3 a 4 bandas fibrosas o inserciones tendinosas. ¿Qué quiere decir? Que el recto abdominal es tan largo, que necesita unos refuerzos y que esos refuerzos lo dan estas bandas fibrosas. ¿Dónde nace? Nace en el pubis, ¿sí? Y va a terminar en las costillas. Ven ustedes todo esto de acá, en esta otra imagen se nota mejor todavía. Nace en el pubis y termina en los cartílagos de las costillas. Entonces, como comprenderán, es un músculo bastante largo, aunque yo tenga el tronco muy corto, ¿sí? Igual el abdominal tiene que ir desde el pubis hasta las costillas. Es un trazo muy largo. Y cuando un trazo es muy largo, lo que hace esa estructura, ¿no es cierto?, es perder solidez y la capacidad de resistencia. A ver, si yo tengo una varita, ¿sí?, de madera, larga, mientras más larga, más posibilidad de que se rompa. Cuando es cortita, no hay tanta posibilidad de romperse. Entonces, para evitar lesiones en el músculo y para evitar que los órganos que este músculo está conteniendo, como son el estómago, los intestinos, el hígado, el vaso, todo lo que está en la zona abdominal, protruyan, ¿no es cierto?, se hernien. Entonces, lo que hace este músculo es tener estas bandas fibrosas. Entonces, es un solo músculo con varias bandas fibrosas. ¿Qué quiere decir? Que no hay 4, 6, 8 músculos abdominales, es uno solo. Y cuando viene alguien y nos dice, ay, no, yo quiero formar el famoso six-pack, que no sé por qué le llaman six-pack, porque en realidad serían 8, pero bueno, es cuestión de otra charla. Cuando quieren formar esto y te dicen, no, yo quiero formar más los superiores que los inferiores. Bueno, no es que haya un músculo recto del abdomen superior y otro inferior, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es que hay definidos movimientos en los que yo puedo mover más las porciones superiores y otros movimientos en los que puedo mover las porciones inferiores. Esto es algo que tenemos que tenerlo muy en mente como para explicarlo a nuestros pacientes.
es un solo músculo que tiene varias bandas fibrosas, que cuando yo lo trabajo, lo puedo trabajar haciendo incidencia en la parte superior o en la parte inferior, pero que sigue siendo un solo músculo. Bueno, tengo luego los músculos de la espalda, ¿sí? En cuanto a los músculos de la espalda, vamos a nombrar el cuadrado lumbar, el dorsal ancho, los romboides, mayor y menor, el supraespinoso, el subescapular, el trapecio, que es otro músculo como famoso, y los serratos, ¿sí? Los serratos posteriores, inferiores y superiores. Los serratos ya lo habíamos visto un poquito antes. Voy a ver el dorsal ancho. Es este músculo que ustedes ven acá, que se encuentra por la parte posterior. Ven en esta vista, tengo acá parte anterior y esto estaría en la parte posterior, obviamente en la espalda. ¿Por qué es importante conocer el dorsal ancho y su ubicación? Porque al yo tener un resto abdominal tan largo y tan potente, eso puede aumentarme la curvatura de la columna. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de huesos y de la columna vertebral, habíamos hablado hace un rato de lo que son las curvaturas normales de la columna vertebral. Entonces, si yo trabajo solamente el abdomen, por ejemplo, el resto abdominal, y no trabajo además sobre el dorsal ancho, esa curvatura va a aumentar. ¿Y qué voy a tener como resultado? Lumbalgia en mi paciente. Pero además voy a tener un abdomen prominente que nunca voy a poder tratar. Entonces siempre trato agonista y antagonista, ¿sí? O sea, el músculo que hace la función y el que hace la función contraria. En este caso, el contrario al recto abdominal sería el dorsal ancho. El dorsal ancho que nace en las vértebras dorsales, ¿sí? Todas las dorsales desde la séptima hasta la 12, todas las vértebras lumbares y se va hasta el sacro. Por eso se llama dorsal ancho, porque ocupa casi toda la espalda. Y termina en el húmero, ¿sí? Sus funciones son la aducción, o sea, acercar el brazo al cuerpo, la extensión y la rotación interna. Este músculo entonces es uno de los que en la zona lumbar más se contractura, por ejemplo, lo que también podemos usar como un recurso cuando realizamos masaje. Tengo luego el cuadrado lumbar, ¿sí? Y esto es lo que les hablaba hace un ratito. Ustedes ven este de acá, es el recto del abdomen. Y este es el cuadrado lumbar. Aquí antes está el que habíamos visto ahorita, que es el dorsal ancho, ¿sí? El cuadrado lumbar que me va a hacer la misma función de equilibrar la fuerza para evitar desviaciones en mi columna. ¿Dónde se origina? En la cresta ilíaca, acá, y se va a insertar en la última costilla y en los procesos transversos, o sea, en las espinas transversas de las vértebras, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que va del ilion, de la cresta ilíaca, hacia las costillas. Y que tiene una acción unilateral, ¿sí? Porque cuando se contrae unilateralmente, lo que hace es lateralizar. Ustedes se acuerdan que cuando vamos al gimnasio a veces nos hacen hacer este movimiento del costado a un lado y al otro y nos dicen que es para formar la cintura. Bueno, en realidad el que está trabajando ahí es el cuadrado lumbar, ¿sí? De un lado y del otro. Y cuando trabajan los dos al mismo tiempo, lo que hacen es deprimir la caja torácica, o sea que también es un músculo que nos ayuda en la respiración. Tenemos luego los romboides, que son el mayor y el menor, ¿sí? Aquí tengo el menor, que es más chiquitito, y este es el mayor. Se originan en el ligamento de las apófisis de las vértebras, ¿sí? Cervical 7 y de la dorsal 1. Acá, ese es el origen del menor, este que ven que es chiquitito, este. Y se inserta en la escápula. Y el otro, que es el mayor,
va a nacer en todas las vértebras, desde la dorsal 1 hasta la dorsal 4, y se va a insertar igual en la escápula. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un masaje descontracturante, este es uno de los músculos que más se va a contracturar. Este que está ahí. Tenemos el otro que es el trapecio, ¿sí? El trapecio que tiene tres ramas, ¿no es cierto? O tres submúsculos, digámoslo así, que es trapecio superior, trapecio medio y trapecio inferior. El superior van a ser en las vértebras cervicales, el medio en las vértebras dorsales y el inferior va a nacer en lo que son las últimas dorsales, ¿sí? Y se van a ir a insertar en la escápula todos, en el acromion, que es este hueso de acá adelante, de la escápula, ¿sí? Recibe este nombre porque si ustedes ven, de cada lado parece un trapecio, ¿sí? Por eso su nombre. Entonces son superior, medio e inferior. También se contractura muchísimo, también los vamos a trabajar mucho cuando hagamos masaje. Bien, ahora vemos los músculos de la cintura escapular, o sea, todo lo que corresponde al hombro. Cuando hablo de hombro, entonces estaría hablando de el deltoides, sí, que es el músculo del hombro. Yo toco acá y estoy tocando el deltoides. Lo ven acá en la imagen, es el músculo que cubre al hombro como tal, ¿sí? Entonces, tiene tres porciones también, anterior, media e inferior. Nacen en la clavícula y la escápula y se van a ir a insertar en el húmero, ¿sí? Sus acciones son flexionar, abducir y extender el brazo, dependiendo de cuál de estas porciones se contraigan. Tengo luego el músculo subescapular. A ver, para ver a este subescapular, es como si yo tuviera que retirar la escápula, ¿sí? Retiro la escápula, veo el músculo, la giro, y ese músculo se encuentra ahí, pegado a la escápula. Entonces, nace en la fosa subescapular, cubre toda la escápula, ¿no es cierto? Estaría entre la escápula y la parrilla costal, como para que me entiendan mejor. Y se inserta en el húmero. Como ustedes ven acá, es como un abanico también. Tengo luego el redondo mayor, ¿sí? El redondo mayor que se va a originar en la escápula y va a terminar en el húmero también, que tiene la función de extender el brazo y que además puede hacer también aducción y rotación. El redondo menor, que también nace en la escápula, un poquitito por arriba del mayor, y se inserta también en el húmero. ¿Por qué son importantes estos? Porque cuando hay una contractura acá del trapecio o del romboides, ¿sí? Lo que va a hacer mi cuerpo para reaccionar es, por ejemplo, también tensionar o contracturar estos músculos que son el redondo menor y el redondo mayor. Bueno, paso al brazo. En el brazo tengo el bíceps braquial, el braquial anterior, el coracobraquial, el tríceps y el anconio. Hoy vamos a ver con un poquito más de detalle el bíceps y el tríceps. El bíceps es un músculo que se encuentra en la región anterior del brazo, ¿no es cierto? Todos sabemos dónde está el bíceps. Yo digo, el bíceps es ese que siempre mostraban Popeye o Johnny Bravo. No sé, quizás los que sean más jovencitos no saben ni de quiénes estoy hablando, pero bueno, como cuando amenazo a alguien y quiero mostrarle cuánta fuerza tengo, contraigo el bíceps, ¿no es cierto? O los chicos cuando quieren conquistar a alguna muchacha, empiezan a mostrar la fuerza que tienen contrayendo el bíceps. Entonces está en la región anterior del brazo
y está por encima de los músculos coracobraquial y braquial anterior que habíamos mencionado antes, ¿sí? Tiene dos porciones, por eso se llama bíceps, ¿sí? Porque tiene dos porciones. Y se llama bíceps braquial porque se encuentra en el brazo. Braquial viene de brazo. Hay otro bíceps en el cuerpo que un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces es importante decir su nombre y su apellido. Bíceps braquial para que no exista confusión con el otro. Bueno, entonces tenemos este que nace en la escápula y termina en el radio. Ven que va todo esto de acá, termina en el radio, por eso cuando se contrae me hace flexión de codo. Y el tríceps, que este es el que nosotros también vamos a trabajar un montón, porque es el famoso salero. Viene mucha gente buscando, ¿sí? Que con el paso del tiempo va la flacidez haciendo su trabajo y va haciendo estragos en nuestro músculo tríceps braquial. Otra vez lo mismo, tríceps porque tiene tres partes y braquial porque se encuentra en el brazo. Hay otro tríceps, así que súper importante decir su nombre y su apellido. Tiene tres porciones, la porción larga y tiene dos bastos, un basto interno y un basto externo. ¿Dónde nacen? Nacen o en la escápula, ¿sí? O en el bíceps y se van a insertar las tres porciones por un solo tendón en el olecranon, que es el huesito este que tenemos en el codo, ¿sí? ¿Qué hace? Extensión de codo. Entonces, cuando yo estoy acá y extiendo el codo, se contrae mi tríceps, ¿sí? Si esto estuviera bien trabajado, que no es el caso, se notarían las tres porciones, ¿sí? Esas se las debo para, no sé, la próxima cuarentena. En esta cuarentena, el tríceps mío no trabajó nada, absolutamente nada. Bueno, tengo luego los músculos del antebrazo. Son 1.800.000. Se los voy a dejar ahí como para que ustedes tengan con calma la paciencia de leerlos uno por uno, ¿sí? Que son importantes porque la mayoría de ellos nos van a proporcionar movimiento en la mano. Si ustedes leen, son músculos del antebrazo, pero por ejemplo está el flexor largo del pulgar, que hace esta función, el extensor largo del pulgar, que extiende esta partecita del dedo pulgar, ¿sí? Está el extensor propio del meñique, que cuando yo hago esto, estoy trabajando el músculo que está por acá. Entonces, son músculos del antebrazo, pero la mayoría de ellos tiene un movimiento en la mano. Y los músculos de la mano, que son muchísimo más chiquititos, que también los tienen ahí ustedes como para irlos leyendo y repasando, ¿sí? Hacen movimientos propios de la mano. El oponente del pulgar, ¿no es cierto? El abductor del dedo meñique, el abductor del pulgar, ¿sí? Son los que nos van a dar sobre todo la acción de la prensión en la mano. Bien, vamos a miembro inferior. Ya vamos terminando. En miembro inferior tengo muchísimos músculos también, ¿sí? Y vamos a hablar primero de la cintura pélvica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cintura escapular, que era el hombro? Bueno, ahora vamos a hablar de la cintura pélvica, que es la cadera. Dentro de los músculos de la cadera yo tengo el psoas ilíaco, el recto femoral, el sartorio, el tensor de la fascia lata, el pecíneo, los glúteos, 3, los aductores, que también son 3, ¿sí? Tengo además un aductor interno, que es más largo todavía que el mayor. Tengo el cuadrado femoral, los obturadores, los géminos y el piramidal. De todos estos músculos, ¿cuál es el que voy a trabajar yo más? Voy a trabajar los glúteos, ¿sí?
que son tres. El glúteo menor, medio y mayor. En algunos libros, como acá en la imagen tienen, se llama mínimo, medio y máximo. Nosotros los conocemos como menor, medio y mayor. Son otra vez músculos que vienen en capas, ¿sí? Están uno por encima del otro. Entonces tengo el músculo menor, ¿sí? Luego del menor viene el medio y por encima del medio el mayor. ¿Qué es lo que veo yo? El glúteo mayor. ¿Qué es lo que palpo yo? El glúteo mayor. Pero sé que los otros están por debajo de esto formando capas, ¿sí? Como ustedes lo están viendo acá en la imagen. Entonces tengo menor, medio y mayor. Ahora, el glúteo mayor, que es este que podemos ver acá, acá en verde, ¿sí? Nace en el ilion, en toda la parte lumbar y sacra, y se va hasta la tuberosidad glútea del tracto iliotibial. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir hasta la tibia. ¿Ven ustedes cómo está acá? ¿Sí? Se va a unir a este tracto iliotibial y va a llegar hasta la tibia. Nos hace que extensión de cadera, pero sobre todo rotación externa. Este músculo es el que yo voy a trabajar, por ejemplo, cuando haga levantamiento de glúteos, ¿no es cierto? Pero también voy a trabajar los músculos del muslo. Cuando hablo de músculos del muslo, básicamente en la zona anterior estaría hablando del cuádriceps. Se llama cuádriceps porque está formado por 4 músculos, ¿sí? ¿Cuáles son esos músculos? El recto anterior, el vasto externo, el vasto interno y el crural. Si ustedes ven acá con detalle esta imagen, van a poder ver que tengo acá el crural y acá tengo este letrerito que me dice recto anterior, pero está el tendón como cortado. Es porque es este músculo, ¿sí? Tengo luego el vasto interno, ¿sí? Y el vasto externo. ¿Qué quiere decir esto? Que el recto anterior o vasto anterior me va a cubrir al crural, ¿sí? También es como una doble capa. Son 4. Yo puedo ver entonces el vasto interno, el recto anterior y el vasto externo, pero el crural no lo voy a poder ver ni palpar porque se encuentra por debajo de el recto anterior. ¿Sí? ¿Dónde nacen? En el trocánter y se van a insertar por, o sea, continuando por la rótula hasta el final en la tibia, por el tendón que se llama tendón rotuliano. Si alguna vez alguno de ustedes fue al médico, lo sentaron y le golpearon con un martillito, ¿no? En el tendón de la rodilla y la pierna se levantó. Ahí estaban evaluando sus reflejos, pero sobre el tendón rotuliano, que es el tendón del cuádriceps. Entonces, recapitulamos y decimos, el cuádriceps está formado por 4 músculos, que son vasto interno, vasto externo, el crural y el recto anterior. Y que todos juntos se insertan en el tendón rotuliano en la tibia. Tengo ahora otros músculos que también son sumamente importantes para nuestro trabajo, sobre todo en el área de estética, porque estos son también los que sufren muchísima flacidez. Son los aductores. Son 3. Tengo el corto, el largo y el mayor. El mayor recibe ese nombre porque es más largo, inclusive que largo. Entonces, el corto nace en el pubis y termina en el fémur. El largo nace también en el pubis, termina en el fémur, pero una porción un poquito más abajo. Y el mayor nace también en el pubis y va a abarcar todo el fémur,
y hasta inclusive la tibia. Entonces es todo este largo que vemos acá, todo este sería el aductor mayor, ¿sí? Todo este de acá. Y tengo luego el menor y el mayor. O el largo, ¿sí? El corto y el largo. Bueno, estos músculos, ¿qué hacen? Aductores, como su nombre lo indica, llevan el muslo hacia adentro. Terminamos con estos, la parte del muslo, ¿sí? Que son los isquiotibiales. Seguramente ustedes los escucharon nombrar, son también famosos, no tanto como los abdominales, pero su fama va más o menos por ahí. Son músculos que se trabajan muchísimo, muchísimo, sobre todo en la parte aeróbica y de musculación, y están en la parte posterior del muslo, ¿sí? Se llaman isquiotibiales fáciles. Estos son los más fáciles de acordarme dónde nacen y dónde terminan, porque se llaman isquiotibiales porque nacen en el isquion y terminan en la tibia. Entonces, más fácil que acordarnos esto no existe, ¿sí? Son 3 músculos, son el semitendinoso, el semimembranoso, que es este que ustedes ven en color rojo, y el bíceps femoral, que tiene 2 porciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del bíceps braquial, que es este de acá, anterior? Bueno, tenemos acá atrás del muslo, por debajo del glúteo, otro bíceps, que se llama bíceps femoral, porque se encuentra en el fémur. Entonces, los isquiotibiales son 3. Semimembranoso, que es este colorado que ustedes ven ahí, que está como más interno. Semitendinoso, que es este de acá, ¿sí? Y el bíceps femoral. Ahora, estos reciben su nombre porque el semimembranoso tiene mayor masa muscular, ¿ven? Es muchísima membrana la que tiene. El semitendinoso tiene un tendón más largo que el semimembranoso. Y el bíceps porque tiene 2 porciones, una larga y otra cortita. Se los puse ahí en colores como para que ustedes puedan identificar cada uno de ellos, ¿sí? ¿Dónde nacen? Todos nacen en la tuberosidad isquiática, ¿sí? Acá, todos. ¿Y se van a dirigir a dónde? Se van a dirigir a la tibia, ¿ven? Todos van a terminar en algún lugar de la tibia o del peroné. O sea que van hasta la pierna. Por eso se llaman isquiotibiales, del isquion a la tibia. Vamos ya terminando poco a poco. Y entonces hablamos de los músculos de la pierna. En cuanto a los músculos de la pierna, tengo el tibial anterior, tibial posterior, los extensores de los dedos, los flexores de los dedos, tengo los peroneos, tengo el músculo popliteo, el plantar delgado, pero el que más me interesa es el tríceps sural. ¿Se acuerdan que hablamos igual del tríceps aquí braquial? Bueno, ahora tenemos el tríceps sural, que se encuentra en la pierna, en la parte posterior de la pierna. ¿Quiénes forman el tríceps sural? El gemelo interno, el gemelo externo y el sóleo. Acá los vemos con más detalle. Entonces yo tengo gemelo interno, el que está ubicado adentro. Gemelo externo, el que está ubicado por afuera. Y por debajo de estos, en la capa interna, tengo el sóleo. Si ustedes ven acá, ¿sí? En esta imagen, tengo el sóleo y por encima del sóleo tengo el gemelo externo y el gemelo interno. En esta vista lateral se nota muchísimo más todavía. Si ustedes ven donde ahora pongo el cursor, es el sóleo y los que están por encima son los gemelos. Algunos autores llaman también a los gemelos como gastrocnemios. Así que no se asusten ni se preocupen, se encuentran este nombre si van revisando
Otra bibliografía, gastrocnemio es el otro nombre del músculo gemelo. ¿Dónde se originan? ¿Sí? Se van a originar en el fémur y van a los tres terminar en un tendón, que este sí es lo más famoso que se puedan imaginar en el cuerpo, que es el tendón de Aquiles, que termina en el talón, ¿sí? Este tendón, que es súper maravilloso y súper importante para nosotros, porque recibe una carga de hasta 300 veces el peso corporal de una persona que pese 80 kilos. Imaginan ustedes multiplicar 80 por 300, o sea, 300 veces 80. Es un montón de peso el que resiste, ¿sí? Y es entonces el más importante de todo nuestro cuerpo, porque si este tendón no pudiera recibir todo el peso de mi cuerpo, no sería posible que yo esté en la posición erguida. Por supuesto que esta posición va a depender de otros músculos y posturas, huesos, articulaciones, pero el más importante para mantener la postura erguida sería este, que es el tendón de Aquiles. Y tenemos finalmente los músculos del pie, ¿sí? Que como en el caso de la mano, son músculos muy chiquitos, cortitos, que tienen funciones muy específicas, ¿sí? Tengo entonces, por ejemplo, el extensor largo del dedo gordo, el extensor corto del dedo gordo, tengo el flexor del quinto dedo, el aductor del quinto dedo, el oponente del meñique del pie, ¿sí? Son todos estos musculitos que ustedes ven acá, recontra pequeñitos, pero que cada uno cumple una función específica y una función muy importante. Y son también importantes, porque si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos de pie, además de que en el tendón de Aquiles estoy descargando todo el peso de mi cuerpo, también sobre esta estructura anatómica que es el pie, que incluye huesos, articulaciones y por supuesto los músculos. Entonces es un aspecto que hay que tener muchísimo en cuenta. Bueno, habríamos entonces visto lo que es huesos, articulaciones y músculos, ¿sí? Vuelvo a repetir, no todos los músculos, sino los que se consideran como más importantes, con los que nosotros podemos trabajar más cotidianamente en el ejercicio de nuestra profesión, y los que también son como importantes para ver en cuanto a la explicación, ¿no es cierto?, que nosotros podemos darle a nuestro paciente respecto a dónde y cómo vamos a hacer nuestro protocolo. Entonces yo, por ejemplo, le diré a mi paciente, mira, voy a trabajar el músculo glúteo, ¿no es cierto?, en un levantamiento de glúteos, por ejemplo, que va a incluir el glúteo medio, menor, mayor, y además los isquiotibiales, ¿sí? No es necesario que hagan tanta incidencia en origen e inserción, pero sí que por lo menos ustedes les sirva esto como un recurso a ustedes, como para poder explicar al paciente exactamente qué voy a hacer y dónde, qué parte de su cuerpo voy a trabajar. Bueno, espero que les sea ameno. A veces la anatomía es un poco tediosa, es un poco sobrecargada porque hay muchos nombres, porque hay muchos elementos, ¿no es cierto? Muchos huesos, muchas articulaciones, muchos músculos para recordar, pero bueno, tratamos siempre de acortar un poquito la explicación y espero de todo corazón que este material les sirva y que podamos trabajar en base a todo lo que conocemos ahora y hemos recordado ahora de anatomía. Bueno, ha sido un gusto para mí compartir esta clase con ustedes y será hasta otra oportunidad. ¿Sí? Gracias por elegir siempre a Hydrahead Pro Institute para formarse.
Que les vaya bien.